Muy buenos días. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que nos escuchan por este medio y a todos los que están aquí también. Nuestro pasaje en esta mañana es del Salmo 13. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Yo soy Guillermo Green. Vamos a leer Salmo 13, un salmo de David, hermanos. No es un salmo largo, pero tiene una hermosa enseñanza para nosotros, los hijos de Dios. Dice Salmo 13: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Muchas personas a mí me han dicho, hermanos, a mí me gustan los salmos porque me alientan. Yo no sé cuántas de estas personas realmente leen los salmos o los comprenden. Salmo 10 dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Salmo 12 dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Un tema común de los salmos, hermanos, es la aflicción. La aflicción que el creyente tiene en este mundo. Y más antes en el culto nosotros leímos en Primera de Pedro que nosotros los creyentes somos, ¿qué cosa en el mundo? Peregrinos. Ahora, a muchos no les gusta pensar en ser peregrino. Y hay cristianos, hermanos, que quisieran parar el peregrinaje, quisieran integrarse a la comunidad. ¿Cuántos se acuerdan? Los israelitas en el exilio se acomodaron en Babilonia, de modo que cuando se cumplieron los 70 años, muchos no quisieron volver a Jerusalén. Se pusieron tan cómodos que olvidaron que habían sido peregrinos y se quedaron en Babilonia. Y hoy hay un fuerte énfasis aún dentro de la iglesia, hermanos, a no ser peregrino. ¿Usted cómo se considera? ¿Cómo se considera usted, mi hermano? En este salmo, David siente la incomodidad de ser peregrino en la tierra. Y su primer clamor muestra dolor. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tal esta prueba, hermanos? ¿Liviana? ¿Le parece? No. ¿Cortita? Tampoco. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te olvidarás para siempre? Dice David. Esta prueba era dura para David y era una prueba larga para David. Versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejo de mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿De qué está hablando aquí David, hermanos? Es como la persona, esto se puede relacionar con el dolor físico. Cuando usted está enfermo, está en cama, ¿usted está cómodo en cama? ¿O usted no encuentra comodidad? Uno no encuentra comodidad. Está enfermo, le duele todo, se acomoda para acá y se voltea para acá y dice: ay, es que yo no me puedo poner cómodo. Se hace para todo lado y de ninguna forma encuentra el reposo. Así estaba David espiritualmente, emocionalmente. Él le daba vuelta y vuelta y vuelta.
¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Hasta cuándo estaré pensando yo en una cosa y otra cosa? ¿Qué hacemos cuando estamos afligidos, hermanos? Pensamos una cosa, pensamos otra cosa, ideamos una solución, pero no nos parece. Pensamos en otra solución tampoco. ¿Cierto o no? Eso es lo que hacemos de día tras día. David daba vuelta al asunto, pero él no encontraba solución. Él no encontraba paz. Ahora, el Salmo no dice cuándo esto fue escrito. Algunos comentaristas piensan que fue cuando huía de Saúl. Otros piensan, y opino personalmente, que posiblemente fue cuando Absalón, su propio hijo, se rebeló contra él. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Cuando su propio hijo conquistó el corazón del pueblo en la puerta de Jerusalén, bajo las narices de David, y luego montó una rebelión. David tuvo que huir porque lo iba a matar. Se acostó con las esposas de David encima del techo de la casa, humillando a su propio padre. La única solución para David era ir a la guerra contra su propio hijo. ¿Y cuál padre iba a querer eso? Posiblemente, hermano, como dije, no sabemos la ciencia cierta, pero bastaría esa prueba para este salmo. Pongo consejos en mi alma, dice David, pero ninguno me parece, ninguno me satisface. Y con tristeza en mi corazón, sentía profunda tristeza. Ahora, como nos recuerda Juan Calvino comentando sobre este salmo, Calvino dice, Dios nos promete espíritu de consejo. El Mesías, en Isaías capítulo 11, el Mesías iba a tener el Espíritu de Dios, y una parte de ese Espíritu es espíritu de consejo. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchas veces al principio de la prueba, Dios no da ese espíritu, la plenitud de ese espíritu de consejo. ¿Por qué? Porque muchas veces dependemos de nosotros mismos. Muchas veces nosotros creemos que nosotros vamos a tener los recursos para poder salir de la prueba. Y David aquí está confesando, él inventaba respuestas. A él se le ocurrían muchas cosas, pero dice ningún consejo satisfacía. Solo dejaba tristeza todavía en su corazón. Dios permite la prueba, hermano, para que aprendamos a buscarlo a Él. Para que busquemos y aprendamos a descansar en Él y busquemos su consejo y no el nuestro. La causa principal de su aflicción, ¿cuál era? La última parte del versículo 2. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Versículo 4. La preocupación de David es para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalaba. ¿Cuál es la causa principal de su aflicción, hermano? Que el enemigo se jacte sobre él. Él era el ungido de Dios, era el rey sobre Dios, acuérdese, era creyente en Dios, y la causa principal de su aflicción es que el enemigo de Dios y el enemigo de él, se jactara, se burlara, lo señalara. Querido hermano, debemos recordar que ser seguidor de Dios no es meramente una cosa entre usted y Dios. No es un asunto individualista. Muchas veces yo oigo las personas dicen, y yo no sé si usted ha dicho eso, es que Dios conoce mi corazón. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Por qué decimos eso muchas veces, hermano? Muchas veces es para justificarnos. Están siendo reclamada la persona, le están reclamando alguna cosa, y se justifica, dice, es que Dios conoce mi corazón. Y creemos que como yo diga, Dios conoce mi corazón, tengo integridad, las demás personas tienen que aceptar lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago. Así no es.
El asunto de ser creyente en el Señor, hermanos, no es un asunto aislado entre usted y Dios. Y hasta hay canciones que promueven esa actitud. No, hermano. David estaba preocupado porque él representaba el pueblo de Dios, representaba a Dios. Y él sabía que los enemigos suyos eran enemigos de Dios y no quería darles motivo de que deshonraran a su Dios, jactándose y venciéndolo a él. Hermanos, desde que Dios puso enemistad entre el diablo y su pueblo, los creyentes caminamos en un campo de batalla. En este mundo siempre ha habido enemigos. Desde que Dios puso enemistad entre Satanás y usted, entre Satanás y la simiente de la mujer, entre Satanás y su iglesia, hermanos, siempre han habido enemigos de Dios que se hacen enemigos del cristiano. ¿Y de qué se goza? ¿De qué se goza el enemigo de Dios? ¿De qué se goza? Cuando el cristiano, ¿qué? Peca. Cuando el cristiano resbala. Cuando el cristiano se aflige. Cuando el cristiano está triste. Cuando el cristiano está confundido. Se goza. Y dice David, mis enemigos, véalo, versículo 4, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Lo que más afligía a David, mi hermano, era la posibilidad que el enemigo se alegrara si él resbalaba. Fíjese de lo que no es su aflicción. ¿Qué no dice David? David no dice, ay, estoy tan afligido porque no he realizado mis metas personales. No dice eso. David no dice, yo soy tan afligido, me aflige saber que yo tengo más potencial de lo que yo estoy realizando. Yo sé que puedo hacer más y no lo estoy haciendo, eso me aflige. No lo dice. David no dice, me siento afligido porque no he logrado la paz y el equilibrio en mi vida que todos buscan. Fíjese en lo que no dice David, porque es importante. ¿Qué es lo que horroriza a David? ¿Sabe qué es lo que horroriza a David, hermano? Pensar que la prueba lo haga resbalar. De eso se horroriza David. Que la prueba lo vaya a hacer tropezar, mi hermano. Que la prueba lo vaya a hacer pecar. Y que los enemigos de Dios tengan motivo de jactarse. Eso sí lo afligía, mi hermano. Y ese es el tema de los salmos, y es por eso que yo me pregunto todas las veces que las personas me dicen, ay, me encantan tanto los salmos porque me ayudan tanto. ¿Realmente le ayuda tanto pensar de que la aflicción principal del salmista es deshonrar el nombre de Dios? Me temo que muchos están leyendo los salmos de forma individualista, egoísta, buscando un consejito personal. Porque este salmo, como todos los salmos, hermanos, se trata de la honra de Dios, de la gloria de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la aflicción de David y nuestras aflicciones tantas veces? La preocupación de David era el honor de Dios, la honra de Dios, su santidad, su gloria. ¿Cuántas veces, aún promovido por un falso evangelio dentro de la iglesia hoy, hermano, nuestras aflicciones son aflicciones egoístas? Debemos recordar, como ya mencioné, que David era ungido de Dios. Él tenía un papel especial como el ungido. Ahora, recuerden la historia. ¿Saúl había sido bueno o malo? ¿Saúl fue rey bueno o malo? Malo. Saúl no había funcionado. Saúl no sirvió a Dios, Saúl se sirvió a sí mismo. Saúl no funcionó como rey que debía ser. A David le toca, como primer rey teocrático, establecer la teocracia. Tuvo que unificar a Israel, estaba desunido todavía. David tuvo que unificar.
a pelear contra los enemigos, a dejar todo listo para que su hijo luego edificara el templo. David tuvo mucha responsabilidad. Y es por eso, hermanos, que cuando David pecó tan públicamente con Betsabé, cometiendo adulterio, ustedes se acuerdan la historia con Betsabé, y luego manda que se retiren de su marido para que lo maten, ¿verdad? Todo esa historia triste era un antipapel del rey David. En lugar de ser el pastor del pueblo, él está traicionando su papel, y por eso fue tan grave lo que hizo. Y cuando finalmente el profeta lo llama a cuentas, ¿cuántos salmos hizo David? ¿Cuántos salmos escribió David en arrepentimiento? ¿Sabe cuántos? 2. Salmo 51 y Salmo 32. Él estaba arrepentido porque entendía que su papel como un ungido de Dios comprometía la gloria de Dios, hermanos. Ahora, a raíz de ese pecado público del ungido de Dios, Dios maldijo su familia con violencia. Y un hijo de él viola a su media hermana, a Tamar. El hermano de Tamar mata al otro hermano. Y su hijo Absalón termina rebelándose contra él. Por tanto, hermanos, si este salmo fue escrito en medio de la rebelión de Absalón, David sabe que había resbalado. David sabe que los enemigos de Dios se habían burlado. Y David ahora clama que Dios no me deje resbalar por esta prueba. No permite que yo traiga deshonra sobre ti. El papel de David como ungido de Dios, hermanos, pedía a otro ungido perfecto, el ungido verdadero, el hijo de David. ¿Quién fue? ¿Quién fue el verdadero ungido de Dios? Su Hijo Jesucristo. Jesucristo, el verdadero Mesías final. Ahora, hermano, pensemos en estos términos, porque Jesucristo muchas veces cita los salmos. Jesucristo se nutrió a sí mismo para su ministerio con base en los salmos. Los citó hasta el final, aún de la cruz. Jesucristo estaba citando los salmos. Ahora, hermano, pensemos en Cristo. ¿Usted no cree que Jesucristo estaba consciente de que Él no podía resbalar? Claro que sí. Porque encontraban a Jesús constantemente orando. Jesús estaba consciente que Él no podía resbalar. Y el Padre lo sometió a prueba, al igual que David. El Padre lo sometió a prueba, al igual que David. ¿Cuántos recuerdan? Pregunta de trivia. A ver, los jóvenes. Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma. Y apenas fue bautizado y recibe la ayuda del Santo Espíritu, ¿qué dice la Biblia que hizo el Espíritu Santo con él? A ver, ¿quién recuerda? ¿Alguien? ¿Qué hizo el Espíritu Santo con él? Lo llevó al desierto. 100 puntos para Nelson. Lo llevó al desierto. ¿Y para qué lo lleva al desierto? A ser probado. Lo lleva al desierto a ayunar 40 días. Y aparece el maligno con 3 tentaciones fuertes. Imagínese, hermano. Imagínese que Cristo no pasa la prueba. ¿Qué habrían hecho los saduceos? ¿Qué habrían hecho los fariseos? ¿Qué habrían hecho todos los malos hasta hoy si Jesús hubiera resbalado? No habría salvación. Y los malos se estarían burlando hasta el día de hoy. Pero Cristo no resbaló. Gloria a Dios. Cristo no resbaló. Y como leímos al principio de este culto, Él fue tentado en todo semejante a nosotros, pero sin pecado.
Y cuando Jesucristo nos salva, hermanos, Jesucristo derrama sobre usted y sobre mí el mismo Espíritu, la misma unción que Él tuvo, de fortaleza, de poder vencer. En 1 de Juan capítulo 2, el apóstol Juan nos recuerda que todos hemos recibido la unción del Santo. Hoy muchos hablan que son ungidos especiales. ¿Usted sabe qué significa? ¿Qué es la traducción del término ungido? ¿Qué es ungido en el griego? Cristo, Mesías también, Cristo. Ahora, ¿cuántos Cristos tiene que haber, hermanos? Jesucristo dijo, Él era el último Cristo. Los demás van a ser falsos Cristos. Los que hoy se atribuyen el término ungido, se están atribuyendo Cristos. Yo soy un Cristo, y Jesús ya nos advirtió contra los falsos Cristos. Y el apóstol Juan nos dice que todos hemos recibido la unción del Santo. Todos, hermanos. Hay solo un Cristo, un último Cristo. Pero todos sus hijos, todos los que creen en Él, los que son redimidos por Él, han recibido su Santo Espíritu. Y ese es el Espíritu que no permitió a Cristo resbalar, hermano. Pudo enfrentar la prueba, pudo enfrentar el demonio y no resbaló. Y Él reparte ese Espíritu a usted y a mí en medio de la prueba. Somos peregrinos. Andamos en campo de batalla. Busquemos 1 de Pedro una vez más, el que leímos ahora. Recordémonos, hermanos, de estas palabras. En 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os tengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 25, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, ¿cómo puede el cristiano vencer la prueba sin resbalar para dar honra a Dios? Fíjese que la Biblia en ningún momento minimiza lo duro que es esta vida y la batalla, hermano. Hay quienes dicen, confiésese bendecido, prosperado y en victoria, y ya se desaparecen los problemas. La Biblia no dice eso. Pedro dice, peregrinos, extranjeros, en batalla, siguiendo las pisadas de Cristo, que fue perseguido, fue muerto. La Biblia en todo momento reconoce que las pruebas son duras. Es una batalla. Somos nada menos que peregrinos de camino, y nos tiran piedras y nos echan los perros. ¿Cómo entonces, hermano? ¿Cómo? Volvamos al Salmo 13, los últimos 2 versículos. Aquí está David en medio de la prueba. David está luchando consigo mismo. David dice, mi mente no deja de trabajar, no sé qué hacer, mi alma está triste. ¿Y cómo gana la batalla David? Vea qué palabra más linda, versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. David se predica a sí mismo. Es una oración a Dios, pero también se está predicando a sí mismo. Y eso también es común en los salmos, hermanos. ¿Usted alguna vez, en lugar de predicarse misericordia y salvación de Dios, se ha echado carbón? Usted sabe que muchas veces en la prueba nosotros somos nuestro peor enemigo. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo.
nos echamos carbón. No nos ayudamos a nosotros mismos, predicando al alma. Empezamos a pensar tonteras como hacía David. Dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo voy a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, echándome a mí mismo carbón? Y solo tristeza me deja. Qué lindos son los salmos, porque son escritos de seres humanos que realmente entendían la vida. Y David se predica a sí mismo, en lugar de seguir echándose carbón, él se anima a sí mismo a confiar en Dios. Y tenemos un paralelismo hebreo, misericordia y salvación son sinónimos. La misericordia de Dios eterna, la fidelidad de Dios y su salvación. Fíjese que David no dice, derribo fortalezas, corto maldiciones, rechazo maldiciones generacionales. ¿En qué confía David? En la misericordia de Dios. Porque Dios nos reconcilia consigo mismo por misericordia. No merecemos. No merecemos. Y quiero que, si no lo tienen memorizado, hermano, que busque Romanos 5. Versículo 1 y 2. Y si no lo tienen memorizado, por favor, memorícelo. Porque David no está diciendo ni más ni menos de lo que Pablo dijo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿A quién? A esta gracia. Por la fe, en la cual estamos, ¿qué? ¿Cómo estamos? Firmes. ¿Quién nos hace firmes, hermano? No es David que se hizo firme a sí mismo. No es usted que se hace firme a sí mismo, hermano. Fue Dios en Cristo mediante la fe que a usted lo introduce a la presencia de Dios en Cristo y a usted lo hace firme. ¿Por quién? Cristo. Tenemos también entrada a esta gracia por la fe en la cual estamos firmes. Y no solo eso, sino que nos gloriamos. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y cómo termina David en Salmo 13? Cantaré. Cantaré. Dice Pablo, me gloriaré. Dice David, cantaré. David estaba ya pasando la prueba, hermanos. Y usted y yo pasamos la prueba de la misma manera. Creyendo, abrazando, gozándonos en ¿qué? La misericordia. La misericordia de Dios. Hay algo que obstaculiza recibir la misericordia de Dios, hermano. El orgullo. El egoísmo. El justificarme a mí mismo impide apreciar la misericordia de Dios. Ese viejo hombre orgulloso, hermanos, hay que darle comazo. Démosle. Démosle otra vez. Porque el hombre viejo de orgullo no permite, no quiere que usted reciba y aprecie y se goce de la misericordia de Dios. Y David termina diciendo, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cuando cantamos, el gruñón no canta. El amargado no canta. El afligido no canta. El triste no canta. Pero Dios en Cristo nos da un canto.